Cuando digas. Entendido. Muy buenas noches. Es el Domingo de Letras número 23 que tengo a bien conducir bajo el alero del equipo entre paréntesis que lidera nuestra querida amiga, escritora y gestora cultural de Capica. El tema que nos convoca es la conversación sobre arte y literatura, entre otras cosas, con interesantes personajes chilenos del quehacer cultural que, siendo notables, no son reconocidos en su verdadera dimensión personal y artística. En este contexto, tenemos hoy a un gran invitado. Él es poeta y periodista, entre otras profesiones que ejerce, ¿no? Y que ya nos irá contando. Él estudia en la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso y se especializa en relaciones internacionales, banca y comercio. Damos pues la más cordial de las bienvenidas desde Valparaíso al apreciado amigo Hernán Narbona Vélez. Hernán, un gusto tenerte por aquí, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, gracias ahora Florili, ya no gracias. hay duendes, teníamos esta entrevista la semana pasada, ¿verdad? Tuvimos que suspenderla por problemas técnicos. Así que bueno, muy bienvenido. Aquí estamos ya definitivamente y es un gusto nuevamente estar con Laura Alejandra, Nedasca y contigo, Florili, que eres el alma mater de esta reunión. Así que a tu disposición. Gracias. Muy bien, muchas gracias. En estos tiempos últimos, yo diría, han sido un tanto vertiginosos en el acontecimiento. Estamos inmersos en una pandemia que no sabemos cómo va a terminar. Por otra parte, a puertas de una nueva constitución, ¿verdad? Y se da la coincidencia que el mismo día en que se iniciaba la redacción de esta Carta Magna, ¿verdad?, coincide con la conmemoración del segundo año del estallido social. Y esa alegría que sentimos, ¿no?, al conmemorar, se vio empañada por la intervención de los delincuentes de siempre, que no sabemos de dónde salen, y que producen desórdenes, ¿no?, saqueos, daños al sector público, y que obviamente, ¿no?, todas esas desorden y esos daños van a ser aprovechados muy bien políticamente. Y por otra parte, se decreta el estado de excepción en la Araucanía y últimamente la huelga de los portuarios, ahí en tu puerto, ¿verdad? Y se agudiza el problema de los emigrantes en el norte del país. Ya, yo te voy a nombrar varias cosas, después tú me das tu opinión. La acusación, tenemos también la acusación constitucional al presidente y también parece que estamos inmersos en un caos total y por la acusación que tenemos nosotros a nuestro presidente, al presidente de Chile. Y la incertidumbre en el resultado de las próximas elecciones, entre otras cosas. Tú eres periodista, además, de gestor cultural, ¿no es cierto?, has editado, escrito en algunos diarios, eres incluso, me parece que fundador de un diario de La Razón, ¿no? Y Sí, por eso me gustaría conocer tu opinión sobre estos temas, antes de entrar Bien, en terreno literario. atacamos por el lado periodístico, ¿ya? Pero mira, yo pienso, mi opinión es bien categórica. Yo creo que estamos en un proceso histórico que es el proceso constituyente. Y lo que nos llena de alegría y de esperanza es que esta semana se comenzó a redactar la nueva constitución, contra viento y marea. Del otro lado, hay toda una estrategia premeditada de bloquear,
tergiversar, desprestigiar el proceso constituyente que realizan los poderes constituidos, es decir, toda la maquinaria del Estado que está en este momento a cargo de Sebastián Piñera, se ha empecinado, digamos, en tratar de bloquear y invisibilizar los avances en la convención. Por lo demás, el hecho de que estemos avanzando es como decía Cervantes, ¿verdad? Si los perros ladran, es señal de que avanzamos, Sancho, ¿ya? Y eso se está dando porque aquí la gente, que constituimos el 80% de los que aprobamos el 25 de octubre, ya casi hace exactamente un año atrás, aprobamos apruebo y convención constitucional. Y eso quiso decir que no queríamos que la Constitución la redactaran los mismos políticos que nos tuvieron engañados durante 30 años. Entonces, el tema es claro. En este momento el poder constituido se desmorona fundamentalmente por la develación de todas las actividades impropias, corruptas, que se han hecho evidentes a través del periodismo de investigación, a través de los Pandora Papers, y en este sentido no es casual que el sistema esté tratando de dar manotazos de ahogado, tratando de recurrir a lo más vil, que es justamente esta omisión de los carabineros para actuar y dejar hacer a los vándalos, que uno puede presumir que todo no es casual, ¿ya? Esto no es una casualidad, porque siempre, cuando el 25 de octubre del año 2019 se generó la más grande marcha de Chile, con casi 5 millones de personas en las calles en todo Chile. En ese momento, igual, después que terminó la marcha, quisieron tergiversarla a través de desmanes que producían los vándalos. Esos vándalos pueden ser soldados del narcotráfico, angustiados, lumpen, pero no es la gente que votó por el 80%. No son las personas que decidimos un camino, ¿verdad?, de paz, de democracia real, en donde logramos que el acuerdo, el acuerdo inicial fuese mejorado a través de la paridad de género y el cupo para pueblos, primeros pueblos originarios. Entonces, con todo esto, mi respuesta en términos de contexto de lo que estamos viviendo es de un gran ánimo de esperanza. Mi recomendación como hombre político, ¿verdad?, independiente, pero hombre que practica la política desde siempre, soy profesional de las ciencias políticas, formado en ella, yo le digo, en este momento apague la tele, infórmese por los medios alternativos, infórmese por las redes sociales, forme una opinión independiente de lo que le quieren inculcar en los matinales, ¿verdad? Y salvo la red, todos los demás medios están cuestionados en términos de su legitimidad y su veracidad. La red, así como otros organismos independientes, han recibido presiones, llamados telefónicos, intentos de... a la red le robaron los computadores, ¿ya? A nosotros en larazón.cl nos hackearon el sitio web, ¿ya? Nos quisieron borrar los archivos, menos mal que siempre uno está precavido, ¿verdad? Y esto se sustituye con otro sitio web, esta vez en el extranjero, para que pueda tener más confianza, más estabilidad del sitio. Pero en este momento es eso, estamos avanzando con tanta seguridad, porque ellos pensaron que iban a lograr un tercio para bloquear la Convención Constitucional. Y nosotros hemos rebasado con creces ese tercio. No nos dieron, a la Convención Constitucional no le dieron ni lápiz, ¿verdad?, para funcionar. Le negaron los espacios, hasta el día de hoy le negan los espacios físicos para operar. Sin embargo, pese a todo, en 90 días se aprobó los reglamentos de la Constitución. Se generaron 7 comisiones y se comenzaron a trabajar en paralelo
y estamos avanzando. Y lo más importante es que hay una relación directa y vinculante con los territorios. Vale decir, los constituyentes están permanentemente informando en forma directa a sus electores, a los distritos donde los nombraron, donde ellos fueron elegidos. Y eso nos da un gran ánimo del estilo nuevo de democracia que se va a construir. No es una democracia representativa, es una democracia que tiene grandes factores de democracia directa, en donde la comunidad va a poder revocar mandato, donde la comunidad seguramente va a tener iniciativa legal, y eso es otro mundo. Yo creo que la gente, incluso a familia, yo le digo a algunos que se asustan porque ven la tele, ¿ya? Se angustian porque piensan que esto va a fallar. No. El otro día, el día de la conmemoración de los 2 años, Santiago se llenó. Se calcula que 1,5 millones de personas estuvo marchando. Sin embargo, unos 300 desalmados saquearon. Pero los carabineros Así, salieron a las 8 de la tarde. ¿Ya? sin Y estaba ningún todo problema, preparado. claro. Las cámaras de televisión muestran cómo estaban saqueando tremendos plasmas, ¿verdad? De gran calibre y de gran pulgada, estaban sacando un poco más, le ayudaban a los... ¿ya? Le abrían camino para que pasaran. O sea, no hicieron nada. Y No eso la tuvieron ningún gente lo problema. vio y circuló en las redes sociales. Por lo tanto, yo creo, y lo último, la acusación constitucional. Mira, algunos dicen que no tiene sentido porque ya se va a ir. Tiene sentido, porque significa quitarle el fuero a una persona que ejerciendo como jefe de Estado ha, eh, digamos, ha deshonrado la investidura presidencial. En los Pandora Papers, ¿verdad? Chile ha estado en todos los titulares a través de este presidente de la República que hace negocios desde su cargo y que tiene un contrato, que tiene una condición, la tercera cláusula de ese contrato en las Islas Vírgenes, que dice que ese contrato, esa cuota se paga siempre y cuando no se proteja el área de la higuera. ¿Quién tiene la facultad para aprobar o no aprobar el acuerdo de Escazú, que previene justamente esta acción de desprotección de las comunidades y de los santuarios de la naturaleza? El presidente de la República. ¿Quién tiene el poder sobre el Consejo de Ministros para citar a los seremis y aprobar así a rajatabla, ¿verdad?, que se apruebe en Coquimbo el proyecto Minera Dominga? Vale decir, ese es el primer eslabón de lo que se está acusando. Y viene Exalmar, y viene el tema del casino Enjoy, ¿verdad? Y sigue, suma y sigue. Y ahora se destapa un caso en el Hotel O'Higgins de residencia sanitaria, donde también habría habido arreglines y corrupción al fijar en medio de la pandemia una residencia sanitaria en donde han metido las manos nuevamente. Yo creo que Chile se va a curar de todo este cáncer que es la corrupción cuando, despejando esta etapa de la historia, nos volquemos a aplicar una nueva constitución. Qué bueno, mira, este pensamiento tuyo va a quedar ¿no? en la memoria de las personas que nos están viendo, que están conectados y los que nos van a ver. Y creo que es bien importante porque tú eres, como bien dice, cientista político, tienes una mirada muy clara, pero además tú has luchado mucho por la igualdad, por los pueblos originarios, ¿no? A través de tus escritos. También te has preocupado bastante de la cultura, del acceso a la cultura, ¿no? A la igualdad y todos esos problemas que aquejan no solo a nuestro pueblo, sino que a casi todos los pueblos latinoamericanos, porque este sistema neoliberal que tenemos de economía es nefasto, ¿no? Y con eso también hay que terminar, yo creo.
¿qué colocarías tú en la Constitución en beneficio de las artes, especialmente de las artes y la literatura? Mira, en ese sentido, yo me remito a lo que escribimos como manifiesto constitucional en la Sociedad de Escritores de Chile, Filial Sin Frontera, en donde elaboramos un documento donde tuve una participación importante junto con Marcela Cortés, que fuimos los que redactamos el primer borrador que después se circuló y aprobó recibiendo los aportes de los demás escritores. Aquí habría unos 3 ejes respecto a la cultura. Primero que nada, la cultura debe dejar de ser manipulada por el poder, ¿ya? No puede ser la cultura el vagón de cola, el bufón del rey, ¿verdad?, que es colocado como telonero de los políticos. La cultura se ha degradado cuando se mercantiliza y el poder comienza a otorgar migajas a través de fondos concursables, que en vez de procurar un colectivo, una cooperación entre los trabajadores del arte, procura una gestión individual, en donde los grupos se separan, se andan dando codazos, el individualismo se hace carne, gracias a esa mercantilización y a esa forma de plantear la cultura. Una cultura verticalista, en donde el gobierno a través del ministerio, el alcalde a través de su Secretaría de Cultura. Al final, los poetas andan mendigando un espacio donde poder escribir, ¿ya? O mendigando espacios para poder publicar. Lo que nosotros pedimos en ese sentido, como trabajadores del arte, es que el Estado asuma una responsabilidad en términos de fomentar la cultura y fomentar la lectura y fomentar la edición libre de todos la diversidad de autores y de creadores, sin dirigismo político, con una versión pluralista y multicultural de Chile. Creemos, en segundo término, pensamos que la cultura debe ser de abajo hacia arriba, no puede ser dirigida verticalmente, y en ese sentido abogamos por los proyectos como el que tiene Nedasca, y entre paréntesis, casas de la cultura, territoriales, en donde los trabajadores de la cultura tengan, a través de fondos permanentes de financiamiento a la cultura, tengan una remuneración por su trabajo creativo. Y en ese sentido, para implementarlo, para que esto no sea letra muerta, proponemos que los fondos de educación que se gastan en útiles escolares, en publicaciones, se dejen de ir a los fondos editoriales extranjeros que cada año obligan a comprar textos de estudio, le cambian la foto, le cambian 3 renglones y obligan a la gente que los compre de nuevo. Añoramos una editorial tipo Quimantú, en donde el libro barato inunde la familia, que las familias dejen de tener solamente televisores, sino que existan estantes con libros y que la gente en las micro, en el metro, en los trenes, lea como veíamos leer en el tiempo de los 70, cuando estaba la editorial Quimantú. Pensamos, por último, que los trabajadores del arte no pueden quedar abandonados, ¿verdad?, en su edad adulta, ya cuando son ancianos, a su suerte. Tiene que haber una seguridad social que los ampare. Y esos serían los 3 ejes que estamos planteando. Y yo creo que en esta mirada hay una coincidencia total, porque esto, mira, yo estuve participando en el movimiento Fuerza Cultural, participé con ellos, le ayudé a redactar el documento en un seminario donde hubo 14 paneles. Yo participé en el último sobre medios de comunicación social y después integré la comisión redactora del documento final. Este documento se va a presentar a la Convención Constitucional y recoge de todas las artes, de todo el movimiento de la cultura, desde los cantantes de las micros, ¿verdad?, hasta la orquesta sinfónica, porque no puede ser que en este momento la cultura en pandemia no haya recibido nada, pero los allegados al poder hayan recibido sumas millonarias con un nepotismo increíble, descarado, y todo eso es lo que queremos que se corrija. Y pienso que la cultura, en esencia, debe ser el espíritu transversal
que vaya, digamos, empapando la letra de la nueva Constitución. Que no sea un ministerio, que sea una acción permanente del Estado para generar espiritualidad, valores en nuestro Chile del futuro. Claro. Sí, gracias. Yo concuerdo plenamente contigo, ¿no? Incluso cuando se habla de los artistas, porque tú te referiste fundamentalmente al arte, ¿no? Al arte en general, porque yo creo que si empezamos a pensar, si pensamos que el desarrollo de la cultura empieza por la educación y que los pueblos se crecen en la medida que se educan, habría que hacer una reforma total a la educación aquí en este país, ¿verdad? Pero además, hablando de esto, de los escritores que normalmente se mueren con una mano atrás y otra adelante y que se les reconoce todo su trabajo cuando ya están, ¿no es cierto?, en el velatorio, qué sé yo. Eh, eh, yo creo, fíjate, no sé si tú estás de acuerdo en que debiera haber una especie de jubilación para los artistas, fíjate. Eso se Una trata, pues, especie de seguridad social. fondo como Seguridad para, social. claro, Porque mira, sí, así como se van a reconocer los cuidados de las dueñas de casa, de las madres, que dedican un tercio o media vida, digamos, a cuidar hijos, ¿ya? Y después siguen con los nietos, esos cuidados deben reconocerse a la mujer. A los artistas se les debe reconocer su trabajo creativo, y no solamente con derechos de autor, que es un derecho de Naciones Unidas, ¿verdad? En el artículo 27 de Naciones Unidas está preservar el derecho de autor, pero aquí hay poderes económicos que se han metido en la cultura, y tú tienes gigantescas editoriales en donde no hay un desarrollo de los artistas en términos de su creatividad al ritmo y en la particularidad de sus creaciones, sino que generan productos que se vendan. Entonces el libro tiene IVA, el libro es caro y el libro es claro. exclusivo. El libro es Pero exclusivo porque eso, un fíjate libro de que 20 eso mil del pesos, IVA 30 mil penal, ¿no pesos. es cierto? Que es una lucha bien antigua que tenemos, incluso en la SES, me acuerdo cuando estaba en Mundo Herrera, yo participaba más activamente en esa época, había una lucha más gremial. Aquí yo te estoy hablando de Santiago, no de la filial de ustedes. Yo no sé, ustedes también No, es tienen que que haber yo hecho fui, esta lucha por... ese tiempo, yo fui socio desde el año 87 de la SES, desde mi primer libro. Claro. Entonces, estuve con el Mundo Herrera, con todo el ¿Y te equipo acuerdas ahí, que claro. ya se estaba luchando por eso, porque se eximiera, ¿no?, el derecho del libre? Decían, pero es muy poco. Además que empezaron ¿cómo se llama?, a fomentarse la creación de libros piratas y que eran quemados y que daba una pena porque esos libros, aunque piratas, estaban bien hechos y se podrían haber mandado a los colegios, ¿no?, a las Claro. bibliotecas de los colegios. Entonces, esas son cosas de las que luchamos en esa época, me acuerdo yo, y no se logró nada. Hasta el día de Claro. hoy todavía existe, Y en ese digamos, tiempo, lo perverso de esto, Florili, es que peleábamos cuando estábamos en dictadura, ¿ya? Cuando levantábamos la voz, lo hacíamos en dictadura. Y después claro, vino este placebo de democracia que nos metieron, ¿verdad? Y se profundizó el tema de desamparo cultural. Te digo, yo en los absolutamente. 80, dirigí en los 80 el colectivo Poetas, Artistas e Intelectuales por la Democracia. Hicimos los encuentros Paz, Poesía y Democracia. Empezamos a leer en las plazas públicas, en la Plaza del Pueblo. El día 6 de octubre, cuando se celebró en la Plaza del Pueblo el triunfo del no, yo leí ahí mi poesía y lo hice acompañado con músicos jóvenes y te digo, había una mística de que los artistas íbamos a ser protagonistas del cambio. No hubo Sí, cambio, hubo más neoliberalismo, hubo más cinismo político y los artistas éramos excluidos ex profeso porque éramos molestosos, éramos conflictivos, estábamos diciendo cosas que no querían que se escucharan, ¿ya? Fíjate que en mi libro Memorias Poéticas y Licencia para un Reinicio del año 93,
yo tengo un poema ahí que cierra el libro, se llama Poetas en Transición, y que da cuenta de este fenómeno, ¿ya? De este fenómeno de cómo a los poetas, y al decir poetas digo creadores en general, ¿ya? Fíjate que en la calle de los niños, el Guatón Pinto nunca les pagó a los artistas que iban a actuar, los estafaba, ¿ya? Entonces, ese es el tipo de personaje tenebrosos que comenzaron a tomar el poder. Y claro, lógicamente, había personas que seguían al alero de este sistema y aceptaban ese tipo de situaciones claro, humillantes respecto a la cultura. Pero los claro. más, te digo, se salieron de ahí, se salieron. En los 90 es casi... la cultura se fue a las catacumbas, salió Sí, del claro. foco oficial. Sí, pues desgraciadamente pasó eso y los entes como la sociedad de escritores, las agrupaciones, también como perdieron el foco, ¿no? Especialmente los escritores perdieron el foco gremialista, que realmente la lucha es por nosotros los artistas, y yo me incluyo. Entonces, se perdió ese foco, desgraciadamente, y bueno, ahora lo estamos Es que recuperando, yo creo. todo lo que Sí, sonara a colectivo, a comunidad, a cooperación, todo sonaba a comunismo. Entonces era sacarlo por el lado, ah, invisibilizarlo. O sea, yo creo que mira, te digo, increíblemente, en los 80, estando en dictadura, tuvimos muchos más espacios para trabajar y presentar. Fíjate que mi libro Miedo al Miedo, yo lo presenté en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso. oye, ya Y ahí vamos a hablar de tus después me libros, lo, ya vamos a hablar de tus pero libros, fíjate, claro, me lo ¿no? dramatizó en ese tiempo Pax Polan, que era actriz de Viña, hizo una obra de teatro con los Pues eso poemas te de digo, libertad que tenía el libro. Entonces, teníamos claro. espacio, o sea, increíblemente, digamos, la dictadura estaba en una negociación para ver cómo salía después del plebiscito, ¿verdad? Con el Claro, tema. porque no Pero, podía matar a todos los artistas, po. claro, claro, éramos muchos, claro. Era Así que, imposible eso, porque por cada 5 había un artista o una persona que se dedicaba, ¿no? Era un ente espiritual, digamos. Así que sí. el espíritu no se puede morir, no se puede matar. No, pues Y no. por eso que la lucha fue así. Oye, Hernán, tú además diriges un programa radial, ¿no? Conversaciones por la vida. ¿Es Ya, una radio o es no, un te cuento, mira, yo tengo un canal de YouTube, ¿ya? de ya, Un canal de YouTube, y a partir del 19 de octubre del 2019, comenzamos a hacer un programa de televisión, que en principio fue a través de UCB Cable, y sacamos una serie de programas en donde fuimos conversando con dirigentes sociales sobre la realidad de ese minuto, ¿ya? Ese tiempo, te digo, el tiempo de octubre, septiembre hasta enero fue de una vorágine de creación periodística, de actividades. Eh, Después de esa etapa, conocimos por ahí por marzo, cuando partía la pandemia, conocimos las plataformas de Zoom, y me subí ya, a Zoom y empecé a hacer este ciclo de conversaciones por la vida, que fuimos 2 o 3 veces por semana haciendo conversaciones con distintas personas, y lo íbamos subiendo a las redes y distribuyendo por las redes sociales. Subía a YouTube y se distribuía. Y fue generando un impacto, un efecto multiplicador, porque fuimos conversando temas puntuales. Mi gran partner ahí ha sido, por ejemplo, la doctora Juanita Fernández, con la que dimos lucha histórica en ya, contra del proyecto MOL Costanera. Nos ya, demoramos 16 años, pero lo ganamos, ¿ya? Nosotros ya, generamos el año 2002 el Foro Valparaíso Posible, escribimos a la UNESCO, a la Contraloría, al BID, logramos que nos escucharan, le frenamos a Pinto la máquina que quería quedarse con los 50 millones del BID, sí, ¿verdad?
claro. El tema es que de ahí partió el Comando de Defensa de Valparaíso y, cuento corto, 16 años después, se gana, ¿verdad? Se gana para la ciudad, la Costanera se recupera. Ahora hay proyectos de un gran parque ahí en la Costanera, pero Claro, mira, ese, ese, sí, ese, ese, fue después del remesón un gran de, logro. claro, en ese remesón del 2019, que nosotros veíamos venir, yo me encontré con muchos amigos que habíamos dado peleas anteriores y empezamos a hacer estos conversatorios. Y el tema es que yo estuve 7 años en el norte, estuve 7 años Ya, en Chañaral, y ahí me metí en dos temas. Ahí creamos la Sociedad de Escritores de Caldera, creamos el Museo Aduanero Máximo Villaflor, cuando yo era administrador de la aduana de Chañaral, creamos el Museo Aduanero Máximo Villaflor, y estuvimos trabajando en recitales y en trabajo, digamos, con la Oficina de Cultura de allá de la región, en difusión ya. cultural. O sea, aunque yo soy aduanero, ¿verdad? Nunca he dejado de practicar la poesía. Entonces, Claro, sí, dentro es de la una aduana, dentro de la aduana algo que nos gusta destacar es que en aduana, ¿verdad? esta Rubén pregunta Darío, que voy a hacer también más adelante sobre tu trabajo tan distinto, ¿no? Tan ajeno a lo que es la literatura. Y sabes tú que, claro, en el norte hay tantas cosas que hacer que realmente tener una radio es algo súper importante. Pero tú, entre los entrevistados que has tenido en tu espacio, ¿quiénes te han parecido algunos que puedas tú destacar, aparte de la Nedasca Pica, que es nuestra directora, que estuvo bueno, últimamente es que, mira, por contigo? ejemplo, a mí, yo me he emocionado hasta las lágrimas con mi amigo Raúl Quilaqueo Mulato, ¿ya? Profesor de música, vive en La Granja, trabaja en la Municipalidad de Las Condes, es el profesor más querido de su liceo, y él conversamos como 2 o 3 veces durante la pandemia, ¿ya? Yo lo conozco desde que trabajábamos, en un verano nos conocimos, yo recitando y él tocando música en una peña en Peyúgue, ¿ya? En un Ya, verano. Y ahí lo Juve. hicimos junta. Bueno, desde entonces hasta ahora somos grandes amigos, pero él realmente es un ejemplo de tesón, de temple, como un profesor mapuche, que no se avergüenza de su origen, sino que se enorgullece y ha sido capaz de trabajar con niños de 3 años, organizando a través de las plataformas coros de niños, ¿ya? Enseñarle a tocar música a niños, ¿ya? Así como vimos hace 2 años atrás esos enormes recitales de Inti Illimani, de Iyapu, que eran por vía Zoom, él hizo lo mismo con niños chicos, ¿ya? Y lo logró. O sea, es maravilloso cómo en la carencia que se vive, en la situación donde dice, yo vivo al lado de una comisaría, Hernán, me decía, pero los pacos se guardan porque pasan las camionetas y los fuegos artificiales por el lado de ellos y tiran los fuegos artificiales porque llegó la droga. Y yo a todos esos que están en la droga los conozco. Sin embargo, me respetan, ¿ya? Jamás me han faltado el respeto porque son vecinos que están maleados en ese sistema, pero te digo, es una realidad tan dura y él, digamos, él es un hombre para sacarse el sombrero. Y así, mira, por ejemplo, el otro amigo, Luis Soto Pérez, que es sobreviviente ahora del COVID, 3 meses entubado en el Frique, salió, está retomando la pelea por el agua, es fundador de Modatima, ¿ya? A través de él yo conocí a Rodrigo Mundaca, ¿ya? Que ellos son yuntas, son los que inventaron este movimiento, y es un movimiento de reconocimiento internacional. Conversar con Rodrigo Mundaca, con Luis Soto, de Modatima, en mi programa, ¿ya? También son cuestiones que te van llenando en términos de cómo te vas Oye, vinculando. sí, Jorge tremendos Bustos. personajes, ¿no? Y qué felicidad poderlos visibilizar, porque son personas que con lo más mínimo te construyen cosas, ¿no?
te están haciendo Claro, parte. y eso es parte de invisibilizar, ¿ya? Yo un poco te lo corrijo porque ellos son súper conocidos. ¿Dónde? En los territorios, en el pueblo sencillo. Es allí donde uno tiene que Pero darse por a eso te conocer. digo, No te importa, mira, en términos de, incluso de literatura, de poeta, a mí no me interesa digamos, la pertenencia a muchos grupos así de puros literatos, porque esa gente ni se escucha, ni se lee, ¿ya? En cambio, si tú le lees a un colegio, como me tocaba hacerlo a mí, le lees a una junta de vecinos, le lees a pobladores, campesinos o pescadores, allá en Caldera, como hacíamos recitales, en la puerta de la universidad y se llenaba de los trabajadores de Caldera que nos iban a no, escuchar. sí, eso Eso tienes toda es la razón, visibilizar. por supuesto. No, 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 pero por supuesto te digo yo, esa gente debe precisamente, hay que visibilizarlas porque son ejemplos. Ellos posiblemente el trabajo que hacen no es más grande que el reconocimiento que reciben. Muchas No, veces eso es cierto, en eso es cierto. ninguno. Claro. Entonces, esa gente es un ejemplo, ¿no? Y a medida que los vamos conociendo, vamos aprendiendo de ello, porque esta vida es un aprendizaje, tú bien lo sabes. Claro. Fíjate Oye, que y pasando sí, a sí, otra claro. cosa, y qué bueno que tú te has, digamos, preocupado de esas personas que, ¿no? Que viven en pueblos chicos, y es lo mismo que hacemos nosotros con el equipo Entre Paréntesis, que estamos, Claro, eso, por por ejemplo, eso sintonizamos, por eso llegando a las poblaciones. entiendo. Claro. Por eso, Eh, digamos, felicité a Nedasca cuando ella contaba de este acercamiento a los cantantes de las micro, a los trabajadores del comercio Tranquila. ambulante. Claro, fíjate que... Oye, sí, nosotros incluso ayer estábamos pintando un mural en la población de la Villa O'Higgins en Quinta Tilcoco. Y ahí también le Eso, leímos y le cantamos a los pobladores, a la gente. Y la gente se claro. juntó en la plaza exclusivamente a escucharnos a nosotros, con todo su cariño, con su aprecio. Nos trajeron cositas de regalo, que son cosas, por ejemplo, mermelada alcayota me trajeron de regalo. Traían huevito, ¿cachai? Son cosas como que Pero fuiste al lindo, campo No lindo. te llenan el y alma porque son gente sencilla que necesita que la cultura vaya hacia ella porque la cultura no se puede encasillar en algunos, por ejemplo, las casas de la cultura. Yo he mencionado los centros en donde se hace cultura acá y no, pero no sale a las calles. La gente que tiene acceso, ¿no? Son los invitados especiales o los que viven por el sector. Y normalmente esos centros están en las comunas, por ejemplo, las casas de la cultura, ¿no? Están en un sector nada más, no se Claro. sale afuera. Igual que los centros que en Santiago hay, yo no sé, en Valparaíso debe ser igual, no sé. Bueno, Pero eso es lo que hay que, digamos, lo que hay que sacar no, y la cultura hacia afuera. aquí estamos tratando de ocupar los espacios públicos, como el, el Centro Cultural Ex Cárcel, ya que está siendo ocupado ahora por generaciones de jóvenes, y ahí estuvimos antes de la pandemia, como durante 2 años estuvimos, todos los miércoles nos juntábamos los poetas adultos, digamos, los poetas más viejos, nos juntábamos a leer, y leíamos en un café, y le leíamos a la gente que iba y estaba, éramos como parte del Café Concert, Café de Letras, una vez a la semana. Y te digo, Sí, mira, esto es qué tan bonito. mágico, esta es la parte comunicacional. Yo el año 1987, siendo profesor de Ingeniería Comercial y de Transporte de la Católica, nada que ver con literatura, Sí, en una escuela de verano, Luis Nicolini, el papá del Pipiripao, ¿ya? Que sí. había sido profesor mío, Luis Nicolini me dice, ayuda, Hernán, dime, ¿qué podemos hacer? Hagamos un taller literario, le dije. Y inventé un taller literario que se llamó Caminando hacia las letras en la tercera edad. Ha sido la Ya. experiencia más maravillosa que me ha tocado vivir. Lo hicimos 2 años, sacamos una antología. Tuve ahí
así de los que me acuerdo. Elisa Medina, presidenta del Colegio de Asistentes Sociales, Erika Wilms, la señora del doctor Francia, la mamá de Claudio. Tuve ahí a Enrique Carramiñana, el dueño del Teatro Mauri, ex prisionero político. O sea, te digo, ¿cómo se llama esta niña? La niña Fajardo, una señora también. O sea, mira, hacíamos fiestas de disfraces, nos juntábamos en nuestras casas, compartíamos tipo malones así antiguos, ¿ya? Y Sí. hicimos que, yo no era de tercera edad, pues yo estaba todavía llegando a los 40 recién, Ya. y hicimos esa experiencia gigantesca. Ahora, después de la pandemia, ya aquí para pasar la pandemia, inventamos el taller Recreo Escribe, y ahora, para reflejar el momento constituyente y el momento del aniversario, de este septiembre en adelante, hice el taller Escrito para la Memoria. Y esa experiencia fue con personas desconocidas. No quise llamar a gente amiga que nos conociéramos, sino que generar un clima de confianza para personas que no nos conocían ni ellos se conocían, y a partir de ahí sí, empezar a trabajar escritos testimoniales, vivenciales, de lo que más nos ha impactado durante estos 50 años. Y lo último es, ¿qué esperamos de este momento constituyente? Precioso, o sea, digamos, es una experiencia realmente que te llena el alma, como tú dices. por supuesto, mira, y sí, pues tú como recién nos decías, has tenido trabajos muy ajenos a lo que es la literatura. Incluso fuiste tú director de aduanas, ¿no? No, director de aduanas no, administrador de aduanas. Perdón, administrador de En aduanas, la pero región de también has Atacama, en Chañaral. trabajado porque te especializaste en comercio exterior, banca internacional y administración de aduanas. Entonces tú fuiste administrador de aduanas. Y desde allí, ¿cómo fue tu tránsito hacia la poesía? ¿Algún incentivo? ¿Un familiar? ¿En tu Mira, infancia? ¿Cómo fue? Cuéntanos algo. Mira, yo ante todo soy poeta, ¿ya? Desde los 9 años escribo, ¿ya? Y escribo gracias a un profesor normalista en la Escuela 77, Manuel Rodríguez del Cerro Polanco, que el año 1959 llega a la escuela con todos los bríos de haber pasado ya por la escuela rural y viene al puerto de Valparaíso y organiza con los estudiantes un taller literario para niños. Él era porque falleció a los pocos años, pero él era contemporáneo de Alfonso Larraona. Se conocían, practicaban la misma metodología. Alfonso Larraona, a miles de generaciones, miles de personas pasaron por su aula, digamos, como tallerista de niños, motivando la escritura. Bueno, ahí, el año 59 y 60 tuvimos el taller literario. El 60 publicó la antología Ventanario, Cristal y Luz del Niño. Yo seguí, después me fui al Colegio Experimental Rubén Castro, y allí tuve otro mentor, mi profesor jefe, Héctor Elías Sutillano Tarola, que apreciando, digamos, el talento que tenía para el castellano, él era el profesor de esa materia, me incentivó para que escribiera. De ahí entré a los diarios murales. A los 13 años escribí un poema a mi madre. Eso, ¿no? Qué importante, ¿no? Claro, es que hay que destacarlo porque esto tú te vas formando con una mirada de descubrir la poesía en las cosas, ¿ya? El profesor Escobar nos ponía frente a un mapa de Chile y nos hacía escribir poemas con nombres que figuraban en el mapa. A mí me impactó, por ejemplo, un poema que hice sobre el Golfo de Penas, ¿ya? Me pareció algo tan mágico, tan dramático, un golfo de penas, ¿ya? O sea, ir descubriendo la poesía. Y ese ejercicio, uno después lo va aplicando después como profesor, como monitor de talleres. Entonces,
fíjate que de ahí nunca dejé de escribir, pero lógicamente tenía aptitudes para la parte de administración, para la parte... cuando di la prueba de actividad académica, fue la primera prueba de actividad académica que se daba, el año 66. En 67 entré a la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas de Las Chile. No era Valparaíso, era Las Chile, ¿ya? Éramos Las Chile, de todo Chile, ¿no? No estaba partida Claro. todavía en regiones. Y allí, lógicamente, ¿cómo desarrollé allí, en medio de códigos, leyes, de todo lo que nos enseñaban, cómo practiqué las letras a través de, inventé la revista de la escuela, ¿ya? Y en la revista teníamos poesía, consultorio sentimental, noticias, o sea, todo lo que tiene un diario, lo hicimos en un equipo de compañeros de curso y vivimos una etapa mágica porque vivimos toda la reforma universitaria y lógicamente la poesía iba conmigo. Después, el 70, ya me recibo el año 70, ingresé a periodismo como segunda profesión, ¿ya? Entonces, ya ahí iba a complementar con periodismo lo que había sido la formación inicial en la escuela de aduana. Entonces, y después de eso, lógicamente viene el golpe, no pude seguir terminar periodismo, me fui de Chile y otra historia que se vino. Pero ¿Y dónde te fuiste, mi primer libro... Perdón, ¿dónde te fuiste? Me ¿A qué fui a país? Argentina, a Buenos Ya. Aires, ¿Y Argentina. cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 7 años allá, del 74 al 81. ¿Hiciste Han sido alguna 8 años. actividad cultural allá? Allá escribí mi libro, Miedo al Miedo. El grueso de los Ya. poemas son escritos en Buenos Aires. Y hice el posgrado allá, en la Universidad de El Salvador de Buenos Aires. Y antes que se viniera la guerra de las Malvinas, nos vinimos a Chile, nos vinimos de regreso. Y ahí es otro cuento, ahí fue otro cuento, surgió y ahí complementé el libro en los 80 y lo llevé a México en el 85, que fui a estudiar a México, y llevé mi libro en fotocopia, ¿ya? Mi libro Ya. clandestino todavía, no era, y lo leí allá en México, a los exiliados chilenos en México, allá lo presenté en sociedad mi libro antes de publicarlo. Y a la vuelta ya lo publiqué con, el editor fue Robinson Soto, el año 87. Y ahí, de ahí en adelante ya se vino la Ya te vorágine. lanzaste claro, Tuve 3 libros fíjate seguidos qué ahí en ese tiempo. interesante. Es decir, que tú ya traías, ¿no?, esa condición de poeta desde pequeño y tuviste la fortuna, ¿no?, de estudiar en un colegio donde los profesores que tuviste se preocuparon de tus aficiones literarias, porque ponte tú en los colegios públicos, donde hay 85 alumnos, los profesores no tienen idea cuáles son las condiciones artísticas o literarias de los alumnos, no alcanzan a saber. En ese tiempo, Entonces no hay... el Eduardo Lavarra y el Rubén Castro eran igual de buenos. Y el Eduardo Lavarra tenían el mismo número de alumnos que éramos nosotros en el aula, 30 alumnos, ¿ya? O sea, el ¿Eran deterioro de profesores normalistas? ¿Eran normalistas? No, a nosotros nos hacían clase normalistas que habían complementado, habían ingresado a la Universidad Católica y habían hecho los estudios pedagógicos universitarios en la Católica, pero habían sido normalistas de origen. Se habían Claro, sí, perfeccionado es que en la yo te Católica. mencionaba Claro, eso porque ellos, claro. los normalistas, Y eran muy fíjate, preocupados de las artes. Entonces, sabes tú que era tienes muy razón complejo. en términos del colegio experimental, sí que es cierto que fue totalmente incidente en la formación y en la vocación posterior de seguir escribiendo. Y yo tan agradecido del colegio estoy, que cuando mi primer libro lo hice, lo dediqué al colegio, ¿ya? A Rubén Castro, por enseñar a caminar erguido en busca de la verdad, ¿ya? Esa fue la dedicatoria del La libro. dedicatoria. Y Bueno, fue... y hablando de tus libros, tú tienes, y a propósito de Miedo al Miedo, tú publicaste ese libro, porque yo tengo varios libros que tú has publicado aquí,
Entonces, tengo el primer libro que tú publicaste, precisamente fue Miedo al Miedo, en 1987, ¿cierto? Lo acabas Exacto. de mencionar. Claro. ¿Tienes algún poema de esos para leer? Sí. Mira. Sí, nos encantaría escuchar alguno. Leo justamente el poema Miedo. Ya. Desde el nido clandestino del cóndor extinto, como volcán transitorio de erupciones frías, cínico pájaro amarillo se viene destilando el miedo de la raíz erizada, del pecho subterráneo, de la madrugada insomne, bastón milenario de bestial tirano, se está destilando el miedo. Espectro en mamparas de secretas manos, achatado péndulo lindando la histeria, como embriaguez colectiva, lo baña todo el miedo. Solitario cactus, vistiendo vergüenzas, mandibulario sonriente, disfrutando su efluvio. Cáncer ciudadano, se está imponiendo el miedo. Vides quebrantadas, secándose en limbos, humillación visceral de la búlica hombría, oxidando el alba, se ha solazado el miedo. En decanato infame, clausurando el tiempo, en destemplada angustia, desgarrando el verbo, humillando a la historia, se creyó triunfante el miedo. Envuelto en el rojo de la tierra, maniatado con cintas solidarias, desterrado de los ojos hermanados, triturado por manos enlazadas, como invisible estiércol del siglo, el pueblo está sacudiendo el miedo. Qué buen remate, ¿eh? Es como graficar el miedo en todos los aspectos, ¿eh? Está muy bueno ese poema. Al final del programa nosotros tenemos la opinión de las personas que están conectadas, así es que vamos a... Nos gustaría que nos leyeras otro poema de ahí, ¿eh? De ese libro. Mira, o si te apetece un poquito. Se llama Pregunta mi niña. Ya. Saltas con tus alas fantásticas todo el día. Eres sonrisa, puente, campana. Me llevas a tu selva de intelecto. Me sorprendes con tu penúltima consulta. Sin dejar que te conteste, vuelas con otra. Escabulles, saltas, mariposa delgada, tejiendo tus alas en colores geométricos. Bordas, brincas y escabulles. Emerge sorpresiva de tus libros de cuentos. Disfrutas el polen de tus días y hoy te enamoraste, sonrojada, delgada noviecilla de árbol navideño, preciosa princesita que ríe porque ama. Tu sueño deambula y brinca todo el día, vital y enmarañado, disfrutando ser libre, hasta que me preguntas, ¿qué es libertad, papá? Y me sorprendes. Oh, qué tierno, muy tierno. El erocidio amántica contra el desamor. Es un poemario que tú publicas en el año 1988. Sí. Ese poema, ese libro, busca fundamentalmente proclamar el rescate del amor frente al materialismo, que se llama, digamos, pornografía, evidencia, o sea, Sí. rescatar el erotismo y rescatar también lo que es la impronta poética de ese minuto. ¿Ya? Y ese
este poema que refleja ese minuto, Andrés Sabela me lo destaca en su prólogo, Andrés Sabela me lo prologó, este es el poema Resistencia, ¿ya? ¿Te prologó el libro Andrés Sabela? Andrés Sabela, sí, él me lo prologó. Mira, sí, fue mi maestro Andrés Sabela. ¿Sí? Qué en lindo. Antofagasta. Sí. Qué lindo. Yo lo quiero Mira, mucho. dice, si quieres, ¿lo puedo leer o no? Por supuesto. Ya, mira, no, dice, pero por supuesto. Resistencia. Sí, alerta, poesía, resistamos. Entramos a la era tecnotrónica. Herodes se ha vestido de pragmático. El poder nos manipula hasta el cansancio. Desquiciemos su torpe cibernética. Arruinemos sus tácticas esdrújulas. Entra silbando irrespetuosa que salten sus fusibles infernales. Dibuja camanchacas de abedules, conjuga bramante el verbo océano, esparce por pantallas y satélites de tu canto astillas encarnadas, enloquécelos con tu cuerpo vital, encarámate en grito, lamento, carcajada, rescata las corolas y la melancolía, exorciza fantasmas de nardo, raya murallas, se consigna del alma, que no nos tecnifiquen la nostalgia. Vocifera, es tu deber, eres la única, detrás tuyo se alinea la esperanza. Incrépalos, amiga, no nos falles, en raigambre mestiza usa 1000 nombres, proclama a la América asediada, sumérgete en sus fiordos invencibles, recórrela cantando, sube por sus tobillos de ulmos y lanas esteparias, cura su dolor absoluto y altiplano, únete a su voz, sé solidaria, sé valle, Macumba y Pachamama, desconciértalos, poesía, resistamos, inventemos el día indispensable. Qué bueno, inventar el día indispensable. Claro. Y el erocidio, amántica, el título, Amántica ¿por contra qué? el desamor. Claro. Erocidio, amántica contra el desamor. No, amática. Es una propuesta. Amática. Amática es un neologismo, amática. Bien. Muy buen poema. Después tú tienes Voz Prestada, que publica en 1989, me parece, ¿no? Que donde la voz lírica es femenina. Tú estás escribiendo ahí de la voz femenina. Cuesta leerlo porque pero tiene igual, hablante femenina. me encantaría que leyeses algunos poemas de ahí. Yo creo que debe ser interesante cómo un hombre se pone, digamos, en el pensamiento de una mujer, de una poeta. Voy a leer el poema Abuela. La hablante es una abuela de Plaza de Mayo. ¿Ya? Es una abuela que tiene a su hijo detenido desaparecido y circula con la Madres de Mayo en torno a la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Ya. Dice, abuela, ven a mi regazo, niño, acuna tu cabeza aquí en mi falda, permíteme rozar tu frente sucia de tizne, adagios y aventuras. Aquí junto al brasero el cuento viene, alfombrando tus pies de lianas mágicas. ¿Acaso sea sueño principesco de un buen sapo que el beso desencanta? Echemos azúcar rubia entre las brasas, hagamos sahumerios al invierno. En la llama del chonchón y de las velas, un alce te sonreirá y hará piruetas. Ven a mi regazo, niño, duerme quieto. La lluvia curiosea en las goteras. Se asoma cual cítara aburrida, reptando hasta el fogón, llega entumida. Te cantaré ahora extrañas golondrinas, caballitos blancos, bateleras. Acurrúcate como tu padre, niño,
que su tiempo y el suyo se hagan amigos, que esta noche, desafiando la llovizna, su recuerdo sea luz, sea sonrisa, que los sueños y cantos de esta abuela arrebolen tus tibias primaveras, que sea siempre mi ángel vocinglero, un puñado de almizcle, un poquito de mirra, y que mi Dios te cuide y te bendiga cuando yo deba alejarme algún día. Qué lindo, sí. Una mujer hablando, ¿no?, de princesas y de situaciones encantadas desde el dolor. ¿Eh? Bonito ese poema. Y Mira, después, ¿quieres tengo leer uno otro? tengo uno que se llama Umbilical, donde la mamá embarazada le habla a su hijo. Dice: de pronto asomaste tus pies apurados. Mi amo parece que ya está cansado. Deseas, ingrato, finiquitar pronto nuestro gran contrato de aguas y ánforas, de humus y cantos. Conocer entonces al buen oso grande, sus pasos nerviosos ya te han arrullado. Competir entonces con mi buen salvaje, que velará tu cuna y te alzará radiante. Serás dulce cómplice, mirlo dadivoso, inventaremos plazas y nuevos antojos. Muy junto a ese hombre que no nos entiende, que calla celoso, que vive tus ojos, nada temeremos, tú irás en sus hombros a inaugurar juntos eras de jolgorio, con tu risa al viento, blasón victorioso. Lindo, mira, es cierto de que los hombres tienen ese lado femenino, ¿ah? Y sobre todo en la poesía, claro. Tú te has puesto muy bien del lado del sentimiento de una mujer por su hijo, sobre todo. Es muy buena esa poesía. Y después tú tienes, publica el libro Memorias Poéticas y Licencias para un Reinicio, el año 1993. Exacto. Y esta es una edición bilingüe, ¿no? Inglés, español. Exacto, es este. Ya. Ese es Ya, bilingüe. qué bonito. Claro. A ver, muéstralo bien, no lo vi bien, a ver. Ya. ¿Eso lo editaste dónde? ¿De qué Este me lo editorial editó es? Umbral Editores. Umbral Editores. Ya. Y aquí, bueno, acá este libro quiso cerrar 3 décadas, ¿ya? El 63, cuando empezaba a escribir a mi madre, ¿verdad? Hasta lo que suponíamos iba a ser la recuperación democrática, ¿ya? Aunque el libro ya lo deja ver su desencanto en su último poema, ¿ya? Pero quiero leer acá, por ejemplo, un poema que se los voy a leer porque forma parte de esta mirada que la poesía da a lo que es el cinismo y la hipocresía que regía en nuestra sociedad y que todavía persiste, ahora menos, porque ahora las cosas se dicen más de frente. Esta carta al señor juez Usía se refiere a la famosa nulidad matrimonial. Y dice: señor juez Usía, declaro que al declarar lo declarado olvidé mi correcta ubicación, que no vivía allí yo, perdone la distracción. Discúlpenos, pues Usía, la prisa nos consumió. Declaro que en consecuencia el oficial del sector no podía sancionar como eterna nuestra unión. Habrá pues que salvar del modo más recatado este tremendo descuido de olvidar la dirección. Declaro que yo vivía donde no correspondía y que en vista del error
volver a cero es mejor. Y si es mejor, es prudente, lo juro y recontrajuro, que cada cual en lo suyo se exima de obligación. Total, al fin el amor no lleva ni garantido que a ella le dure el marido o que a él su gran pasión. Sabido es, mi señor, que siendo muy decentitos, lustramos bien el calzado, planchamos el pantalón, borramos tan craso error. Y luego, ya solteritos, y luego no sin dolor, ya sin rasguños ni gritos, con unos cuantos pesitos subsanamos la cuestión. Así, muy civilizados, así, sin mala intención, con un abono muy digno a las arcas del poder, volvemos al romancero las tripas por corazón. Si errarum humanum es, disculpe usted, señor juez, al bruto que nos casó. Qué bueno, muy bueno el sentido del humor de ese poema y la ironía. ¿Cómo se da esto de la edición bilingüe? ¿Cómo se da esto de la edición bilingüe? Un amigo poeta, Julio Lorriaga, ¿ya? Trabajamos juntos y vamos, él era de lengua nativa en Estados Unidos, ¿ya? Porque su mamá era americana. Entonces, Julio Lorriaga nos demoramos, pero salió el libro y lo tiramos bilingüe. En ese tiempo soñábamos con que este libro... ¿Está en otros países? Lo he dejado en otros países, pero el tema de la distribución, mira, ustedes como escritores deben saber, un libro te sale aquí, ponle tú $10, ¿ya? Y mandarlos te sale 20, 30 dólares, ¿ya? Entonces, llega a precios muy caros al exterior. Ahora, con los ebooks, sí he publicado y se ha leído mucho afuera por el libro electrónico, pero mandar libros afuera, y este es un libro pesadito, entonces salía muy caro. Libro de papel. Sí. Claro, pero aquí en Chile... ¿Cuántas páginas tiene? Tiene 280 páginas. Claro, sí, pues harto grande, es como leer a Vallejo, una cosa así. Oye, pero ahí estamos. Después tienes el libro Cable a Tierra, el 2010. Claro, mira, este libro da cuenta de un nuevo amor que yo descubro, que es el norte de Chile, ¿ya? Que es el desierto, ¿ya? Y también se conjuga una situación. Nosotros con mi señora nos casamos el 6 de agosto del 73. Nos íbamos a casar por la iglesia el 15 de septiembre del 73. Ese día nos comimos la torta en un almuerzo rápido de la familia, la última vez que nos vimos como familia, pero el cura estaba en la clandestinidad, casi todos los invitados estaban todos presos clandestinos, es decir, nos estábamos debiendo una luna de miel, y creo que estos 7 años que vivimos solos en Chañaral, los hijos se quedaron acá, ¿ya? Y eso siempre lo digo en forma simpática, como los hijos no se iban, nos fuimos nosotros. Así que nos fuimos 7 años al norte, así que dejamos aquí a los hijos y allá este libro salió para el Bicentenario. Y antes de tocar el libro, te quiero referir que tengo 2 libros de periodismo que yo he escrito, que el primero fue Crónicas de 2 siglos, y ese los presenté juntos aquí. También lo tengo acá. En febrero del 2010 los presenté, al principio de febrero. Sí. Y yo dije, este libro va a ser, mira, La Estrella me sacó un artículo, dije, partió como caballo inglés los libros. Pero vino el terremoto. Y con el terremoto, entonces, con el terremoto nos alcanzamos digamos,
las librerías que iban a recibir los libros estaban en ruina. Claro, mira que... Pero en general, digamos... Tu anécdota, ¿ah? el matrimonio, no, que justo Y cuando aquí, llegó la dictadura y después ahora el terremoto con este otro libro. este salió para el 2010, pues para el bicentenario, para el terremoto. Claro. Y aquí tengo, mira, aquí empecé a recopilar poemas breves y mucha prosa, alguna prosa poética y simplemente relatos, ¿ya? Entonces es un libro que está cruzado por lo que llama el libro La Nortinidad, el impacto del norte de Chile. Y Ya. prácticamente aquí invita a conocer lugares que tuve la suerte de conocer en la frontera, en los glaciares, en las lagunas, en la frontera donde nos llega a 4.500 o 4.700 metros de altura. Entonces, eso fue un privilegiado. Por ahí, Y por lo San capté Pedro, para... Atacama, Toconao, esas partes. No, Toconao es Antofagasta. El Pero Atacama, la región de Atacama, la auténtica región del desierto florido, es Atacama. Y en Atacama lo que se destaca ahí es Inca de Oro como pueblo, casi un pueblo fantasma, un pueblo sí, claro. antiquísimo. Sí, claro. Diego de Almagro, que antes era pueblo hundido. Entonces, Sí. el libro cuenta, digamos, de distintos episodios de esa época, digamos, ¿ya? Pero es un libro que también Qué combina risa, interesante. combina emoción, combina... si me dejas, te leo uno de acá. Por supuesto, unos dos, porque Ya, te voy yo a leer, como viví tanto ya, tiempo en el norte, ya, te voy a leer primero uno que me encanta es, el norte a mí. se llama Ya, Plutón en Dicom. ya. Plutón ha sido degradado, gira en torno a una luna que lo supera. Plutón se ha enamorado, pierde el rumbo. Plutón perdió el crédito, no tiene agua, no ofrece garantías. Plutón cayó en Dicom. El planeta del Principito ha ocupado el lugar de Plutón. Marte anduvo cerca, pero nadie lo vio. Esperaré con paciencia por los próximos 6 siglos. Ahora, la lucha social es por Plutón. A Plutón le formatearon su historial. Ha sido sancionado al olvido. Publíquese y archívese. Plutón ha pasado a la clandestinidad estelar. Ah, muy bueno. ¿Tienes otro ahí? Sí, tengo otro. Es este. Dice, a los pies del Turri. Camino a casa, la lluvia irrumpió por los túneles del cielo y con voz ensordecedora me lanzó una andanada de protestas. Había utilizado impropiamente sus cabellos canos para aproximarme a ti justo a los pies del reloj Turri y asomarme bajo tu paraguas rosa para hurtarte un beso. Mi piratería quedó acreditada por los notarios curiosos de la City como apropiación indebida de una ilusión transeúnte. Mira tú. Y Y aquí último un poema. homenaje que se lo dedico a usted, ya entre paréntesis, mujer omnipresente. Ya, muchas Mujer, gracias anticipadas. Ojalá que sea mujer, bueno para mujer, nosotros. han hablado de tu invisibilidad y se equivocan. Eres el planeta que orbita a Dios, marmita roja donde fulgura la vida. Te yergues hasta el cielo, vertiente enmarañada, perfumas horizontes, traspasas socavones. Mujer, pleamar que inunda mi camino, abrigas en ternura los pies de las ciudades. Eres suavidad y fuerza
volcán irreverente, mujer, cabalgas en mis insomnios, que desean mis manos y mi boca, susurras pasión en tu mirada, han hablado de tu invisibilidad y se equivocan. Las playas que acariciaron tus pies, la luna que iluminó tus caderas, la flor que perfumó tu pelo, acreditan tu presencia poderosa. Eres paradigma de fuego, fuente primaria de locuras. Oye, muchas gracias. Tú ahora pasas a ser mi poeta favorito. Con ese poema yo ya te dejo anotado como uno de mis favoritos. Pero Hernán ha dicho que tu poesía es una incitación al debate y un aporte a la cultura universal. Pero, ¿qué es la poesía para ti? La poesía es la expresión libertaria de las emociones más recónditas en la forma más bella y sustantiva posible. Uh-huh. Eso. Muy bueno. O sea, ¿Algún consejo para los poetas emergentes? Que le pierdan el miedo a expresar la emotividad. Si no trabajan con emotividad, la poesía no se hace con diccionarios, no se hace con rimas artificiosas, se hace con sentimientos. Y aquello que quieras expresar, tienes que hacerlo con honestidad y con profundidad. No hacerlo, digamos, no mediatizar la poesía para que guste. La poesía a veces debe irritar, debe ofender, ¿ya? Y la poesía tiene que saltarse los prejuicios, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo te voy a leer un poco para el cierre una impertinencia, ¿ya? Bien. Unas impertinencias que... Las impertinencias suelen ser muy buenas, así que léelo, ¿no? Ya, déjame buscarla, que la tengo acá, un segundito. Ya. Te voy a leer las segundas impertinencias. Entre paréntesis, al que le venga el sayo que se lo ponga. Padecemos un mal muy persistente, ser dogmáticos, tosudos, reincidentes, superficiales con aire de insondables, los amigos, peldaños convenientes, malabaristas morales, farisaicos, descalificar es más simple que escucharnos. Usamos el sarcasmo displicentes, somos porfiados y para colmo, elocuentes. Burócratas, oportunistas con rango, nuestros vicios, altruismos necesarios, nuestro error suponemos ignorado, en soberbia funcionan los posgrados, enclenques planeadores de pasillo, el proyecto es siempre improvisado, despiadados censores del decenio, olvidamos a menudo lo aportado. Solemnes impostores del autóctono, consumidores de eslogans importados, tras milagros, esperar, aplicar modelos mágicos, ¡ay señor! Y nos creemos democráticos. No queda títere sin cabeza. Al que le calce el guante que se lo chante. ¿Ah? Exacto. Muy bien. Oye, ha sido una conversación muy agradable, que ha aportado mucho
ha aportado mucho tanto tu pensamiento como tu poesía, ¿no? A la construcción de una mejor literatura y de un país mejor también. Entonces, te agradecemos mucho tu presencia. Ahora vamos a consultar la opinión de los asistentes, los que están conectados. Neda, ¿alguna opinión Hola, o querida. pregunta que desean hacerle a nuestro invitado? Tenemos a Paula Alejandra que está conectada. Hola Paula, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Hola, Neda, Paulita. hola Flori, hola Hernán. Hola. Gracias por el espacio. Oye, Hernán, me encantó tu trabajo. El del divorcio, muy bueno. Y, bueno, y decir el de las abuela de las plazas de Mayo, muy, muy conmovedor y muy vigente porque todavía matan. Hay jóvenes que mueren bueno, en Argentina, Santiago Maldonado, y acá también tenemos otras víctimas que aún no tienen justicia y no tienen investigación y no tienen nada. Así que muchas gracias, me encantó tu entrevista, tu historia, y tuve la suerte de estudiar en Valparaíso, ciudad que quiero mucho, y bueno, conocí por otras cosas de la universidad, que la Universidad Católica de Valparaíso está muy conectada con el Colegio Rubén Castro, así que tuve una experiencia ahí también y buen colegio. Sigue con su mira diferente. Así que, no, gracias por aceptar esta invitación de Floriri y por compartir con nosotros toda tu historia, tremenda historia. Gracias. Hernán, ¿quieres responder a Pauli? Bueno, solamente agradecer porque realmente son situaciones que gratifican. O sea, yo tengo muy buena relación en general con las mujeres. Tengo más amigas mujeres que amigos hombres. Y en ese sentido, digamos, me enriquece mucho el diálogo con mujeres y admiro mucho, digamos, porque sé que Santiago es duro, ¿verdad? Yo trabajando en Santiago, en aeropuerto, siempre le hice el quite. Cuando iba a hacer clase a la Universidad de Chile, me iba y me volvía en el día, aunque tuviera que llegar muy tarde, pero no me quedaba en Santiago. Y sé que es duro Santiago, y ustedes allá, pese a lo duro que es, y más duro ahora en todo este periodo, han hecho una labor maravillosa. O sea, y en ese sentido realmente admirable porque uno de repente escucha teorizar sobre feminismo, pero cuando las mujeres son así como ustedes, digamos, que son aguerridas y no declaman, sino que hacen cosas concretas por cambiar su mundo, o sea, y impactan vidas. Eso es valiosísimo, ¿ya? Yo creo que nosotros con mi compañera también tenemos esa impronta, digamos, de tratar no hay que entrometerse en la vida de los demás, pero sí hay que mostrar caminos de repente para que la gente tome decisiones correctas, ayudar a tomar decisiones. Las decisiones son totalmente individuales y no pueden ser transgredidas por nadie, pero en ese libre albedrío, a veces el ejemplo de personas como usted en solidaridad, en creatividad, ¿ya? En creatividad, realmente a uno le dan un feedback que lo alienta a seguir, ¿ya? Hay un poema de mis micropoemas del último libro que no lo mencionamos, lo tengo que dejar, el último poemario es esbozo, son puros poemas, yo le llamo los tweet poems, poemas con no más de 140 caracteres. Y ahí tengo uno cortito, que siempre lo digo ya como eslogan, que digo, no me digas viejo, solo soy el doble de joven que tú, ¿ya? Y ese es un poco el ánimo que yo siento que tenemos en estos grupos, donde personas que ya pasamos los 50 para arriba, y algunos estamos en los 70, voy a cumplir 72 en una semana más, si Dios quiere, estamos vitales, o sea, porque mientras haya sueños, mientras haya utopía, mientras haya un propósito de colectivo, de una mirada de país,
O sea, si uno sueña, está vivo, y mientras tenga proyecto, vaya a estar joven, ¿ya? Me da mucha pena los jóvenes viejos, ¿ya? Que se pasman antes de soñar. Claro, oye, qué Eso, bueno, chiquilla, muchas gracias. buena respuesta ya, Pauli, muchas gracias por preguntar, has sacado pero una nueva enseñanza por parte de Hernán. ¿Hay alguien más que desee opinar? No, Floreli, no hay nadie más. No hay nadie más que desee opinar por el momento, entonces, Hernán, te dejamos para que te despidas, si quieres hacerlo con un poema, antes de cerrar yo el programa. Ya, me voy a despedir con un poema de la serie Caligrafías de Amor, que se llama Figúrate. Fue un poema de amor incluido en el primer libro, En Miedo al Miedo. Ya, Y perfecto. dice: figúrate tú y yo, como arpas del Ártico derritiendo el tiempo, creando cataclismos rosas con esta fuerza opuesta que nos une. Imagínate aislados, recostados al margen de la historia, prometiéndonos litorales de beso, sin inquietudes plásticas, sin comparecer ante nadie, suficientes en nuestra risa para practicar nuestras porfías. Imagínate la libertad, bañando el crepúsculo, nuestros cerros muy blancos con las canas del siglo. Gracias, amigo, un abrazo y Un felicitaciones abrazo nuevamente también. por este domingo de letras y por el trabajo de entre paréntesis. Muy bien, pues, ¿te sentiste Gracias a cómodo, no es ti, Hernán, cierto? gracias, ya la Floreli. Me encanta las Bueno, entrevistas yo, con la Floreli. sí, Nos vemos en diciembre, Nos vemos en Hernán. diciembre. Siempre nos vemos, sí. Sí. bueno, Hernán, hemos tenido un gusto con tenerte acá, hemos disfrutado bastante tu poética y tu vida no tan intensa. El próximo domingo estaremos nuevamente con una poeta notable chilena, ¿no? Que es Matilde Huenchulaf. Eso va a ser, vamos a cerrar el mes de septiembre, perdón, de octubre con Matilde. Así que ya, como dicen los mapuches. Nos vemos, chiquillos, el próximo domingo, es cierto, 31, ¿no? Claro. El próximo domingo 31, cuídense mucho, ya. Y un besito, los quiero mucho, como se dice formalmente. Y nos estaremos encontrando con la Mati el próximo domingo. Muy buenas noches. Adiós. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, besito a todos. Bueno.